Hola, shalom a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la unidad 16. En esta unidad vamos a estudiar cómo se indica la diferencia entre cuando decimos el hijo de Isaí y un hijo de Isaí. ¿Cómo diferenciamos esas dos frases? Hacerla definida, el hijo de Isaí, o indefinida, un hijo de Isaí. Pero antes, como siempre, vamos a hacer el vocabulario. Acá tenemos la palabra elef. Elef es 1000. El verbo Natán es él dio. Acá tenemos, él dio un regalo. Él dio. Muy bien. Kaf es palma de la mano. Y mea es 100. Así que marcamos acá. Mea, 100. Continuamos. Y acá tenemos et, que significa con. Gesed significa benevolencia. Adón significa Señor. Brit significa pacto. Y Aharei significa después. Muy bien, continuamos. Acá tenemos dos sustantivos. Beit Melech. Entonces, cuando tenemos dos sustantivos y le falta una preposición, lo que tenemos es un estado constructo. Y siempre o casi siempre, la primera palabra lleva una modificación, como vemos acá. Beit Melech entonces es traducido como una casa de un rey o casa de un rey, porque este artículo indefinido no tiene traducción en hebreo. Casa de un rey, entonces, casa de un rey es lo que dice acá. ¿Qué es lo que falta? La preposición. La preposición es lo que falta en un estado constructo. El estado constructo se va a formar por medio de dos sustantivos sin preposición y siempre o casi siempre hay alguna modificación en la primera palabra, la segunda no. Entonces acá tenemos un constructo indefinido. Así que vamos a ver ahora lo siguiente. ¿Cómo hacemos para decir la casa del rey? Es decir, hacer un constructo definido. Tenemos que agregarle la definición por medio del artículo la. La casa del rey es lo que queremos escribir ahora. Entonces tenemos que agregar el artículo la. ¿Dónde va a ir ubicado el artículo la? Siempre en la palabra que no tiene modificación. Es la segunda. Entonces, Beit Amelech es la casa del rey. Esto es la, en vez de ir adelante, va a ir en la segunda palabra. Beit Amelech es la casa del rey, un constructo definido. Muy bien. Bueno, vamos a leer lo que dice acá. Vayas Moshe Nehash Nehoshet, Baisimehu al Hanes Behaya Irnashach Anahash, et ish behibit el Nehash Anehoshet Bahai. Y lo que vamos a hacer es buscar las cadenas constructas, indefinidas y definidas. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Entonces, de acuerdo con lo que vimos recién, acá tenemos Nehash Nehoshet. Nehash Nehoshet son dos sustantivos sin preposición y sin artículo.
Es decir, que es un constructo indefinido y significa una serpiente de bronce. Nehash, serpiente. Nehoshet, bronce. Nehash, Nehoshet, serpiente de bronce. Una serpiente de bronce. Indefinido. ¿Por qué? Porque no tiene artículo la segunda palabra. Pero acá tenemos Nehash a Nehoshet. O sea que tenemos un constructo, dos sustantivos y el segundo tiene el artículo la o el. Entonces, como vimos recién, esto que sería una sola palabra o una sola idea, una sola expresión, sería la serpiente de bronce, tal como está traducido acá. La serpiente de bronce, ¿por qué? Porque el artículo está en el segundo sustantivo como debe ser. En el primero no se coloca en el segundo sustantivo que no es modificado por el constructo. Entonces, cuando vemos dos sustantivos sin preposición y con el artículo, entonces es un constructo definido y es el o la, y en este caso, serpiente de bronce. En el primer caso es un constructo indefinido, como ya lo conocíamos, son dos sustantivos sin preposición. Perfecto, vamos a continuar y vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio tenemos que identificar estas expresiones que tenemos acá de acuerdo a lo que acabamos de ver. Acá tenemos una expresión indefinida, un animal de un campo, y luego está definida, el animal del campo. Una indefinida, un hombro de un niño, y una definida, el hombro del niño. Hombro, como tenemos acá, es Shechem. Shechem es hombro. Bueno, entonces vamos a ver qué dice acá. Acá es Shechem. Shechem porque no tiene dagesh lahas. Shechem, Yeled. Shechem y Yeled son dos sustantivos sin preposición y sin artículo, quiere decir que es hombro de un niño, un hombro de un niño. Entonces es la 3, un hombro de un niño. Y acá tenemos Shechem a Yeled. Tenemos un estado constructo con el artículo, entonces es el hombro del niño. Así que acá sería 4. ¿Qué tenemos acá? Hayat a-Sadeh. Hayat a-Sadeh es un animal, pero tiene el artículo, entonces es el animal de un campo, del campo. El animal del campo es acá. El animal del campo, ¿por qué lo sé? Porque está el artículo en el segundo sustantivo. Entonces es el 2, el animal del campo. Y acá, sin embargo, dice Hayat Sadeh, es un animal de un campo. Sería el número 1. Muy bien, continuamos. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué es lo que dice acá entonces? Be'er Amaim. Be'er es una palabra nueva que la tenemos acá y significa pozo. Entonces, Maim es agua. Con el artículo me define toda la expresión. Es el pozo de agua. ¿Qué tenemos acá? Etz, Zait. Etz es árbol y Zait es olivo. Es un árbol de olivo. Pero si yo quiero poner el árbol de olivo, lo que tengo que hacer es agregarle acá el artículo a. Entonces, etz azait. Etz azait
es el árbol de olivo. Y lo mismo tenemos que hacer acá. Vamos a definir esta expresión. Tenemos Jereb, espada, Jereb, Zar, capitán, o príncipe también, pero en este caso capitán, Tzavá, ejército, Tzavá. Entonces, voy a colocar el artículo siempre al final. Me coloco el artículo acá, a, y ese artículo me define todo. Entonces, si yo digo Jereb, Zar, Tzavá, es la espada del capitán del ejército. La espada del capitán del ejército es Jereb, Zar, Tzavá. Muy bien. Vamos a leer acá. Vaikra elav malach Adonai, min ashamain, vayomer Abraham, Abraham, vayomer Hineni. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos Malach Adonai. Malach Adonai es un ángel del Señor. ¿Pero por qué decimos un ángel del Señor? Porque sabemos el contexto y sabemos que hay muchos ángeles. Por eso decimos un ángel del Señor, porque en realidad esta expresión sí está definida, como si tuviese un artículo, porque Adonai o Yahvé está definido. Es decir, cuando tenemos un nombre, ese nombre me define toda la expresión. Entonces, si yo tengo un nombre, no necesito poner el artículo, porque el nombre ya me define todo. Pero acá decimos un ángel del Señor porque nosotros sabemos que hay muchos ángeles del Señor. Entonces es Malach Adonai, un ángel del Señor. Pero tengamos presente que cuando hay un sustantivo que es un nombre definido, esa definición del nombre me define toda la expresión. Y yo no necesito colocarle el artículo para definirla. Muy bien, continuemos. Vamos a leer acá. Vayipaker mekom David, vayomer Shaul, el Jonatán beno, Madua lo ba ben Ishai, gam temol gam mayom el alahem. Bueno, y como explicábamos recién, acá tenemos un constructo que es mekom David. El asiento de David o el lugar de David. Mekom David. ¿Y por qué no pongo el artículo, no digo a David? Porque no lo necesito al artículo, porque David ya es un nombre definido. Entonces, siempre que yo tenga un nombre como segundo sustantivo, no voy a necesitar el artículo para decir el asiento de David o el lugar de David. Entonces digo mekom David y como David ya está definido, es el lugar de David. Lo mismo tenemos acá, Ben Ishai. Ben Ishai es el hijo de Isaí. Ben Ishai, el hijo de Isaí. ¿Por qué es el hijo de Isaí o no un hijo de Isaí? Es el hijo de Isaí porque Isaí está definido. Y yo no necesito ponerle artículo para definirlo. Entonces, si yo tengo Ben Ishai, es el hijo de David porque Ishai es un nombre propio y está definido. Ahora se me genera un problema a mí, porque si yo sin el artículo digo con los dos sustantivos en forma constructa, el hijo de Isaí o el asiento de David, ¿cómo hago entonces para decirlo de forma indefinida? Un hijo de Isaí o un asiento de David. ¿Cómo hago? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación.